Hola, buenas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio asociado a regla de la cadena. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que existe una función alfa igual a f u, b. Bien, o sea, nos están definiendo una función f u, b, donde f es una función diferenciable y nos dicen que u es una función de x, y, ya que u es igual a x partido en y nos dicen que b es z partido en x. Por lo tanto, b sería una función de x y z. Luego de que nos definen una función y sus respectivas subfunciones, ¿qué nos dicen? Nos dicen que existe una función w que depende de x, y y z, de x, y z, y que la definen como i por fv. O sea que nos definen fv, nos definen u, nos definen b, y después nos dicen que en base a estas funciones se puede definir una nueva función. Esta nueva función es w. La nueva función es w igual a w siendo una función que depende de x, y, z, igual a i por f u, b. Bien, y ahora que nos definen una nueva función en función de una variable, de una función que ya conocemos, nos piden determinar la segunda derivada de w con respecto a x y con respecto a z, disculpe, a z. Bien, eso es lo que nos piden. O sea que primero tenemos que encontrar la derivada parcial de w con respecto a x y después la derivada parcial de w con respecto a z. Bien, todo esto lo haremos en función de f porque f es la variable que conocemos. Entonces, primero que nada, definamos cómo nos quedaría la derivada parcial de w con respecto a x. Derivada parcial de w con respecto a x, que es igual a w sub x. Bien. Y esto aquí va a ser igual. Como nos dicen que w es una función de i por f, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la derivada parcial de w con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de i por f. Bien, ¿y esto qué nos quedaría? Como i es una función que no depende de x, no depende de x, nos quedaría que es una constante. Por lo tanto, sería i por la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, y ahora nuestra misión es encontrar la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, para ello tenemos que hacer el diagrama del árbol o el diagrama de dependencias. ¿Qué es lo que nos dice el diagrama de dependencias? Nos va a decir que f es una función de u y de b. Y al mismo tiempo nos va a decir que u es una función de x y una función de y. Y al mismo tiempo nos va a decir que b es una función de x y una función de z. Por lo tanto, si queremos encontrar la derivada parcial de f con respecto a x, tenemos dos formas de llegar. ¿Ok? Una por este camino, ahí llegamos a la variable x, y otra por este segundo camino. Bien, ahí llegamos a la variable x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la derivada parcial de w con respecto a x va a ser igual a y por, ahora sí vamos con la regla de acá. ¿Qué nos quedaría acá? Para llegar a la variable x por el primer camino va a ser desde f hasta u. O sea, eso va a ser la derivada parcial de f con respecto a u. Por, ahora, desde u hasta x. O sea, derivada parcial de u hasta x. Bien, más. Ahora por el segundo camino. Desde f hasta v. Derivada parcial de f con respecto a v. Por la derivada parcial de v hasta x. O sea, la derivada parcial de v con respecto a x. Y aquí ya estaría lista la regla de la cadena. Y bien, ¿cómo se podría expresar esto ahora? Para simplificarlo un poco más. Nosotros conocemos las funciones de u y b. Nosotros sabemos que u es x partido en y y que b es igual a z
partido en x. Bien, ¿qué implica esto? Esto implicaría que la derivada parcial de u con respecto a x va a ser, derivada parcial de u con respecto a x va a ser 1 partido en y, mientras que la derivada parcial de v con respecto a x va a ser igual a, claro, aquí tendríamos v con respecto a x, nos quedaría que como x está en el denominador, sería la derivada de z por x a la menos 1. ¿Ok? ¿Esto qué nos quedaría? Nos quedaría z por menos 1 por x elevado a menos 2, lo cual se podría decir que es menos z partido en x cuadrado. Bien, entonces esto lo reemplazamos en nuestra regla de la cadena, de tal forma que nos va a quedar que wx, o la derivada parcial de w con respecto a x, va a ser igual a y por la derivada parcial de f con respecto a u, que se puede expresar como f sub u, bien, por la derivada parcial de u con respecto a x, que va a ser 1 partido en y, más la derivada parcial de f con respecto a v, lo cual nos daría f con respecto a v, bien, f sub v, por la derivada parcial de v con respecto a x, lo cual nos daría menos z partido en x cuadrado. Bien, ¿qué implicaría esto? Esto implicaría que la derivada parcial de x, de w con respecto a x, va a ser igual a, el y pasa multiplicando estos términos y nos quedaría que va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a u, menos, porque aquí se expresa el signo negativo que estaba acá, el signo negativo que está acá, nos quedaría menos la derivada parcial de f con respecto a v por z, y, x cuadrado, x cuadrado. Bien, esa sería la derivada parcial de w con respecto a x. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? A nosotros nos piden, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Nos están pidiendo la derivada parcial de w con respecto a x y después con respecto a z. Entonces lo que debemos hacer ahora es tomar este término que está acá, y derivarlo con respecto a z, ¿ok? De tal forma que nos quede que w xz va a ser, claro, la derivada parcial de wx con respecto a z. O sea, esto se tiene que derivar con respecto a z. Derivada con respecto a z de f sub u, o la derivada parcial de f con respecto a u, menos la derivada parcial de f con respecto a v por z, y, x cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a tener que revisar lo siguiente. Vamos a tener que hacer nuevamente un diagrama de árbol para poder resolver este problema. ¿Por qué? Porque recordemos algo. Recordemos que la derivada parcial de wx es igual a y por la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, entonces, si nosotros derivamos esto con respecto a z, nos quedaría wxz igual a... Bien, ¿qué nos quedaría acá? Acá nos quedaría, como derivamos esto con respecto a z, nos quedaría y por la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, esto que está acá es lo mismo que tengo acá arriba. Bien, pero expresado de otra forma, más sencilla para poder hacer la regla de la cadena. Bien, entonces, si saco el y hacia afuera, porque y no depende de z, nos quedaría y por la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer el diagrama de dependencia o el diagrama de árbol para la derivada parcial de f con respecto a x. Ese diagrama va a ser de la siguiente forma. Derivada parcial de f con respecto a x, ¿de qué depende? Va a tener las mismas dependencias que f. ¿Ok? F dependía de u y dependía de v. Y al mismo tiempo u dependía de x y dependía de y.
y b dependía de x y dependía de z. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? A nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que derivemos esto que está acá, la derivada de f con respecto a x, derivarlo con respecto a z. Por lo tanto, para derivarlo con respecto a z, el único camino que nos sirve es este camino de acá, hasta v, hasta z. Porque uno depende de z, por lo tanto, cuando lleguemos a la derivada de u con respecto a z, nos quedaría 0. Así que el único camino que nos sirve es este. De tal forma que la regla de la cadena nos diría lo siguiente. Nos diría que la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial de f con respecto a x nos va a dar igual a la derivada de f, x, o sea, la derivada de f con respecto a x con respecto a v. O sea, la derivada con respecto a v de la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, más, o sea, por la derivada de v con respecto a z. La derivada de v con respecto a z. ¿Bien? Súper bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a lo siguiente. ¿Esto qué nos quedaría? Nos quedaría que wxz, o sea, la segunda derivada de w, primero con respecto a x y después con respecto a z, va a ser igual a todo esto multiplicado por y. ¿Bien? Porque recordemos que esto era igual a y por la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial de f con respecto a x, que es lo mismo que tenemos acá arribita. ¿Bien? Y esto es igual, por regla de la cadena, a y por la derivada parcial con respecto a v. Vamos a hacer un paréntesis para que se note de dónde hicimos la regla de la cadena. A v sobre la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de v con respecto a z. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría acá? Acá lo que nos falta es reemplazar la derivada parcial de f con respecto a x en base a lo que encontramos anteriormente. Bien, que es lo que está acá arriba, aquí arribita. Pero aquí arribita yo no tengo la derivada parcial de f con respecto a x. Yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por y. Aunque bueno, si nos damos cuenta, podemos ver que todo esto que está acá es la derivada parcial de f con respecto a x. Y cuando lo multiplicamos el y, lo que tenemos es la derivada parcial de w con respecto a x. Entonces, lo que podemos hacer es simple. Nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a poder decir que vamos a reemplazar este término que está acá por la derivada parcial de f con respecto a x. O sea que esto nos quedaría y por la derivada parcial con respecto a v por la derivada parcial con respecto de f con respecto a x, que sería el término que vimos anteriormente. fu por 1 partido en y, fu por 1 partido en y, menos fv, o sea, la derivada parcial de f con respecto a v, por z partido en x cuadrado, ya que el menos lo puse aquí adelante. fv z partido en x cuadrado. Bien, todo eso multiplicado por la derivada parcial de b con respecto a z. Bien, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que derivar toda esta expresión que está acá con respecto a v. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría igual a y por la derivada parcial con respecto a v de la derivada parcial de f con respecto a u por 1 partido en y.
menos derivada parcial con respecto a v de la derivada parcial de f con respecto a v por z partido en x cuadrado. Bien, todo eso multiplicado por la derivada parcial de f, o sea, de v con respecto a z, que lo vamos a reemplazar más adelante. Primero centrémonos en las derivadas. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí pasa lo siguiente. V no depende de y. Bien, recuerden que v es una función de x y de z, que es igual a z partido en x. Bien, por lo tanto, no depende de y, por lo tanto, y puede salir afuera de la derivada. Y de esta forma nos quedaría que esta derivada que está acá va a ser y por 1 partido en y por la derivada parcial de f sub u, o la derivada parcial de f con respecto a u, con respecto a la derivada parcial de sobre v. Bien, menos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos f sub b, o sea, la derivada parcial de f con respecto a v. ¿Eso qué es? Es una función de v. Bien, f depende de v. Bien, así que se va a derivar con respecto a v. Por z partido en x cuadrado. Z y x dependen de v. ¿Ok? Pero ahora démonos cuenta de algo. Z por, o sea, z dividido en x cuadrado, aquí va a ser igual. Si v es z por x, este término que está acá se puede expresar como 1 partido en x por v, ¿verdad? Ya que v es z partido en x, 1 partido en x por v sería z partido en x cuadrado. Bien, y eso va a ser más sencillo para poder derivar. Bien, porque lo que nos va a quedar acá abajo es lo siguiente. Nos quedaría que la derivada parcial va a ser derivada parcial con respecto a v de fv por 1 partido en x por v, por la derivada parcial de b con respecto a z. Esto va a ser igual a y por 1 partido en y por este que está acá se puede expresar como f u v. O sea, la derivada parcial de f con respecto a u y después con respecto a v. Menos, ahora ¿qué es lo que vamos a tener? El 1 partido en x va a salir afuera de la derivada, ¿bien? Va a salir afuera de la derivada, o más que eso, se puede quedar ahí. ¿Qué nos quedará acá? Nos quedaría la derivada del primero por el segundo, ¿bien? Entonces, si derivamos el primer término, siendo este el primer término y este el segundo, si hacemos la derivada del primer término, nos quedaría f v v, o sea, la segunda derivada de f con respecto a v, por, ¿qué nos quedaría acá? Acá nos quedaría la derivada parcial de v, no, recordamos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, aquí nos quedaría v partido en x. Bien, que sería este término multiplicado por este sin derivar. Más el primer término sin derivar, la derivada parcial de f con respecto a v, por la derivada del segundo. Como estamos derivando con respecto a v, este término se nos haría 1 y nos quedaría 1 partido en x. Por la derivada parcial de v con respecto a z. Bien, ¿esto qué nos va a quedar? Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que esto va a ser y por 1 partido en y por fv menos, ¿qué va a pasar acá? Esto nos puede quedar como, vamos a expresar el signo, va a entrar acá al paréntesis y nos quedaría
f v, o sea, la segunda derivada de f con respecto a v, por v partido en x, que se puede dejar como z partido en x cuadrado. Bien, volviendo a que v era z partido en x. Bien, más, o sea, menos, por el signo de menos que entra acá el paréntesis, menos 1 partido en x por la primera derivada de f con respecto a v. Bien, todo eso multiplicado por la derivada de v con respecto a z, el cual va a ser, si vemos esta función que está acá, va a ser 1 partido en x. 1 partido en x. De tal forma que, si multiplicamos toda la ecuación por y y por 1 partido en x, lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos va a estar quedando que esto va a ser igual. Recordemos que todo esto, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada parcial de w con respecto a x y con respecto a z. O sea, derivada parcial de w con respecto a x con respecto a z. Va a ser igual a, ¿qué nos va a estar quedando acá? Si multiplicamos por y, nos quedaría que todo esto va a ser fv menos, ¿qué nos quedará acá? Nos quedará f, la segunda derivada de f con respecto a b, por z y partido en x cuadrado. Menos fv, o sea, la derivada parcial de f con respecto a v, por y partido en x. Todo eso multiplicado por 1 partido en x. Entonces, ahora si multiplicamos todo por 1 partido en x, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos quedaría que wxz va a ser igual a fv partido en x menos fvv por z partido en y partido en x al cubo menos fv por y partido en x cuadrado. Bien, entonces esto nos quedaría así.